Bien, amigos, dando continuidad a esta serie sobre el cálculo del impuesto sobre la renta para asalariados, para personas físicas que son asalariados en relación de dependencia. En el video anterior estuvimos explicando cómo calcular el impuesto sobre la renta, aquellos valores que están dentro de la primera escala. Vamos a hablar ahora sobre aquellos salarios que están en la segunda escala. Habíamos visto y determinado que este valor ya corresponde a la segunda escala, por ende lo vamos a eliminar de acá y lo vamos a colocar en primer plano, primer ejemplo. Vamos a colocar acá cálculo para la segunda escala. Y vamos a continuar con el mismo ejercicio colocando acá un salario de 65,000 pesos. Igual tenemos que proceder a realizar el cálculo tanto de la TSS para determinar el salario bruto antes del impuesto sobre la renta. Al igual que en los casos anteriores, vamos a multiplicar este salario por el 3.04% para determinar el valor que se va a pagar por concepto del seguro familiar de salud o que se le va a retener al empleado. Igual multiplicamos el salario por el 2.87% para determinar el monto a retener por concepto de AFP. Procedemos acá a sumar. Vamos a alar la fórmula que tenemos aquí arriba. Vamos a alar esta y la vamos a correr hasta acá. Y así nos vamos ganando este pequeño espacio aquí. Luego a este monto, que es el importe total que se le va a descontar al empleado por concepto de TCS, entonces procedemos a determinar cuál sería el salario neto antes del impuesto sobre la renta, que evidentemente es el salario bruto menos el valor que se le va a descontar. Repito, este monto que se le descuenta al empleado no se toma en cuenta para los fines del cálculo del impuesto sobre la renta, o sea, no se incluye porque el empleado no está recibiendo ese valor. Y como no lo está recibiendo, no va a pagar un impuesto por un valor que no está llegando a sus manos. Luego que tenemos acá el salario neto antes de impuestos sobre la renta, entonces lo que hacemos es que multiplicamos este valor por 12 para llevarlo al año, para anualizar el monto, puesto que la escala establecida por la DGI es anual. Quiere decir que este sería el valor que se va a utilizar para el cálculo del impuesto sobre la renta. Como hemos mencionado, como mencionamos en el video anterior, tenemos acá el valor menor y el valor mayor de la primera escala. Cada escala tiene un menor y tiene un mayor. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a proceder de inmediato a colocar aquí cuál es el valor menor y cuál es el valor mayor. Esto es segunda escala. El valor menor de la segunda escala es el tope de la primera. Quiere decir que la primera llega hasta aquí. Quiere decir que entonces ya este sería, el menor sería 624,329, pero 0.01, porque con 0.00 llega el tope de la primera. Entonces aquí el tope de la segunda serían 867,123.00, lo que significa que este sería el valor menor de esta escala y este sería el mayor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, al igual que como vimos en el video anterior para la primera escala, es determinar, en este caso, voy a quitar esto de acá para que no me estorbe. Entonces, vamos a ver, si este es el valor menor y hay una regla que habíamos mencionado en el video anterior, que siempre, ya luego que yo determino, cuando yo multiplico el valor por 12, primero voy a verificar entre cuáles números está para determinar a qué escala pertenece. Vemos que este número es mayor que este, lógicamente, pero también mayor que este. Para que se cumpla de que sea en la primera escala, tiene que ser mayor que este, pero menor que este. Y este número no cumple con esa característica. Por lo que procedemos de inmediato a pasar a la segunda escala. Vemos que sí es mayor que este,
pero es menor que este, lo que me dice que ese número corresponde a la segunda escala. Ahora bien, ese valor, al igual que como vimos en la primera escala, siempre vamos a utilizar el valor calculado y le vamos a restar siempre el valor menor de la escala donde él está. Como ya determinamos que él está en la segunda escala, el valor menor es este. Quiere decir que vamos a restarle el valor menor, que son 624.329.01. Al restar ese valor, aquí tengo un excedente, que son 109.572.99. Como aquí tengo el excedente, el porcentaje establecido en la segunda escala es de un 20%. Ese 20% lo vamos a multiplicar por este valor excedente, tal cual lo hicimos en la escala anterior, lo único que allí era con el 15 y aquí es un 20%. Quiere decir que este sería el valor calculado de ese 20%. Sin embargo, nosotros siempre a ese resultado que me dé hasta acá, siempre le vamos a sumar 31.216.35. Siempre vamos a sumar ese valor. Ahora, esto es una constante que es importantísimo que lo tomen en cuenta, que siempre, absolutamente siempre, le vamos a sumar 31.216.35 a ese resultado de calcular el 20%, luego de haber determinado que está en la segunda escala. Al excedente, repito, multiplicamos el 20%. A este resultado le vamos a sumar siempre 31.216. Este más este me va a dar 53.140. Nos preguntamos entonces, ¿de dónde sale el 31.216,35, que es una constante? Recuerden que el valor de la primera escala va desde aquí hasta acá. Como va desde aquí hasta acá y ya estamos en la segunda, quiere decir que ese valor es mayor que este, y hay un excedente aquí de la segunda escala de 109.000. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Que para poder calcular en la segunda escala, también tengo que determinar el valor completo desde aquí hasta acá, porque ese valor es mayor que ese. Lo que significa que si está en la segunda, pasó por la primera también. Es como que yo voy a Santiago, vamos a reflejar acá una escala, un ejemplo que siempre utilizo. Imaginemos que yo voy desde Santo Domingo hasta Santiago y yo pago 100 pesos de pasaje. Si voy desde Santiago hasta Puerto Plata, pago 100 pesos más. Quiere decir que si yo voy desde Santo Domingo hasta Puerto Plata, yo tengo que pagar 200 pesos de pasaje. ¿Por qué? Porque salí desde Santo Domingo y estoy llegando hasta Puerto Plata. Pero imaginemos que yo salí de Santo Domingo y llegué hasta la mitad de esta trayectoria. Si es por kilometraje, entonces yo pagaría 50 de aquí y 100 de aquí, que serían 150. Pero si desde Puerto Plata hasta Cabarete pago 100 pesos más, yo pagaría entonces por la ruta completa 300 pesos. Pero si yo llego desde Santo Domingo hasta la mitad de aquí, pagaría entonces 100 de acá y 50 de este punto. Entonces, es lo mismo que pasaría en este caso. Si el salario está en la segunda escala, yo tengo que determinar cuál es el valor completo de esa primera escala. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo le voy a restar a este valor que está acá. Voy a ver cuál es el excedente completo y resto entonces este valor, o sea, la escala completa. Recuerden que siempre se va a restar por el valor menor de la escala donde él está. En este caso, yo estaría utilizando la escala completa porque ya él está en la segunda. Necesito también pagar el valor de la primera completa más el excedente de la segunda, que este sería el excedente de la segunda. Entonces procedo de inmediato a restar este monto. Quiere decir que la primera completa, ese sería el excedente. Como en la primera se paga el 15%, yo multiplico el 15% de esa escala. Quiere decir entonces que multiplico por el 15% y eso me va a dar 31.216.35, que es el valor que colocamos acá. Quiere decir que aquí se completa el valor completo de la primera escala más el excedente de la segunda. Cuando yo hago esto, aquí tengo el impuesto sobre la renta, en este caso anual. Y como la empresa lo retiene mensualmente,
Siempre que le paga al empleado, lo vamos a dividir entre 12. Entonces, al dividirlo entre 12, vamos a obtener el impuesto sobre la renta mensual. Siempre que se realice este pago, entonces este señor, que su salario mensual son 65,000 pesos, que vimos acá, 65,000 pesos, quiere decir que su salario anual, después de haberle retenido la TCS, son 733,902. Significa entonces que este señor va a pagar de impuestos sobre la renta 4,427,58. Este sería el impuesto que va a pagar este individuo o este empleado. Este sería el impuesto sobre la renta que va a pagar mensual. Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a colocar acá 70,000 pesos. Si son 70,000 pesos, igual, vamos a multiplicar este salario por el 3.04, que es el valor del seguro familiar de salud, los 70,000, multiplicado por el 2.87, que es el valor de la AFP, para un total de 4,137. Al igual que en el caso anterior, le vamos a rebajar los 70,000 menos 4,137, me da 65,863. Luego tengo que anualizar este valor, quiere decir llevarlo al año, para establecer el valor anual. Quiere decir que aquí tenemos 790,000, que ese sería el valor al cual le vamos a calcular el impuesto sobre la renta. Como ya esto lo tengo formulado, simplemente vamos a colocar este monto acá y él de manera automática me va a calcular todo lo demás. Le resto los 624,329, el excedente serían 166,026,99. Al multiplicarlo por el 20% me da 35,205,40. A esto le sumamos siempre, porque ya vi que este valor está en la segunda escala, porque está entre estos dos números. Entonces, luego al multiplicar por el 20%, siempre vamos a sumar, si está en la segunda, 31,216,35, que ya vimos de dónde viene, y esto me va a dar 64,421,75. Dividido entre 12 me da 5,368, que este sería el impuesto sobre la renta a pagar por este señor que gana 70,000 pesos al mes. Entonces este sería el impuesto sobre la renta. Vemos otro ejemplo más. Vamos a calcular ahora un salario de 75,000. El mismo procedimiento. Realizo acá el cálculo de estos 75,000 multiplicado por el 3.04% y el mismo salario multiplicado por el 2.87%, 2,152 para la AFP y 2,280 para el Seguro Familiar de Salud, para un total de 4,432. Significa que al rebajarle a estos 75,000 el aporte a la TCS, me quedan 70,567. Cuando yo anualizo esto, lo multiplico por 12, tengo acá un salario de 846,810 al año. Verifico, ¿este salario está entre estos dos números? Sí, porque es mayor a 624,329 y es menor a 867,123. Sin embargo, entonces acá vamos a proceder de inmediato a colocar este valor aquí para el cálculo del impuesto sobre la renta. Cuando le resto el valor menor de la segunda escala, porque vimos que está en la segunda, el excedente son 222,480,99, le multiplico el 20%, que es el que corresponde a la segunda escala, para un valor de 44,496,20, le voy a sumar 31,216,35, para un total de 75,712,55. Ese sería el impuesto sobre la renta anual, y como la empresa lo va a retener mensualmente, entonces dividimos el salario entre 12 y tenemos acá que el impuesto a pagar por este señor que gana 75,000 pesos serán de 6,309,38. Ese sería el impuesto sobre la renta para un salario de 75,000. Vamos a colocar solo un último ejemplo para esta escala, solo para validar si corresponde a esta escala o no. Multiplicamos estos 80,000 por el 2.87%,
calculamos los 80,000 por el, perdón, me falta aquí, ¿no? Me falta aquí multiplicar en los 80,000 por el 3.04% para el Seguro Familiar de Salud, para un total de 4,728. Le restamos al salario esta aporte a la TCS, 75,272. Cuando lo multiplicamos por 12, vamos a ver, me da 903,000 pesos. Entonces, verificamos, este valor está entre estos dos números. Vemos que no, porque este es verdad que es mayor que este, pero también es mayor que ese. Lo que indica que ya este valor no corresponde a esa segunda escala, lo cual veremos entonces en el siguiente video.